aprobación que sea, si es sumamente necesaria y para respetar al orador. ¿Okay? Pero los aplausos, por supuesto, vamos a aplaudirnos para darnos ánimos todos. Bien. Vamos a comenzar. Esperan que yo los nombre. Perdón, disculpa. Yo los nombro y entonces pasan a... Bien. Bienvenidos y les deseo éxito a todos. Gracias. Bien. La moción que vamos a discutir el día de hoy es: esta casa cree que los doctores nunca deberían mentirle a sus pacientes, incluso cuando sea para su propio bien. Llamamos al primer ministro de la proposición, Rodi Rodríguez. Disculpe, el tiempo comienza a correr cuando comienzo a Cuando hablar. hacemos una seña y ya acordamos que comenzamos. Okay. Bien. En nuestro mundo, la salud es algo de primordial importancia para todos nosotros. Todos nosotros buscamos que la salud sea cuidada y para ello solemos recurrir a los médicos. Sin embargo, gran importancia de nuestra salud radica en nuestro bienestar, el bienestar del paciente. Sin embargo, en nuestro mundo se ha malentendido el bienestar del paciente. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces se ve el bienestar del paciente solamente como su integridad biológica y el funcionamiento correcto de su sistema orgánico. Sin embargo, a veces olvidamos, o hay médicos que olvidan, que el bienestar del paciente radica no solo en el bienestar del organismo, del sistema orgánico, sino también en el bienestar mental del mismo. Es decir, que haya una armonía entre el bienestar físico o la salud meramente dicha, pero también su bienestar mental para que el paciente pueda estar en óptimas condiciones. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? Estamos enfrentando un problema en que hay médicos que mienten a sus pacientes. ¿Y por qué lo hacen? Porque creen que le están haciendo un bien al paciente al mentirle u ocultando la información. Sin embargo, como vamos a demostrar, le están haciendo un terrible mal. Le están haciendo un terrible mal porque el paciente necesita tener la información de las cosas que le afectan y la causa de las enfermedades que tiene. Por ello, nosotros primero quisiéramos hacer algunas definiciones antes de continuar. En primer lugar, creemos que mentir pueden ser dos cosas. Ya sea omitir información, sea cuando el paciente pregunta al doctor cuál es su estado, o porque simplemente no le dé la información en el diagnóstico o algo por el estilo. Y en segundo lugar, cuando se da información falsa, información que no es verdadera y que no es consonante con la realidad. Estos dos tipos de acciones podemos considerar mentir. Ahora, nosotros ya lo hemos introducido un poco, pero el bienestar del paciente lo consideramos no solo, como ya hemos dicho, que el sistema orgánico funcione bien, que los órganos funcionen bien, sino que el paciente también tenga un equilibrio mental, por tanto esté consciente de cuáles son los problemas que le afectan y esté consciente de cuáles son los problemas de salud que le afectan en este momento. ¿Sí? Usted dice que cuando la información sea no consonante con la realidad, ¿qué pasa cuando el médico se equivoca? ¿Esto es una mentira o no es una mentira? Ok, si un médico se equivoca, pero tratando de hacer su trabajo bien, eso no es una mentira, eso es un error del médico, que lamentablemente no le da la información correcta al paciente. Pero cuando uno miente, la definición de la misma entonces es que uno no da información o da información errada consciente de cuál es la información verdadera. El médico, cuando se equivoca, cree de buena voluntad que está dándole la información correcta al paciente. Por ello, si se equivoca, no puede ser considerado como una mentira. Ahora, para implementar esto, nosotros creemos que se debe hacer de la siguiente manera. El médico debe evaluar al paciente. Debe evaluar al paciente y decirle el diagnóstico verdadero. Ello significa que debe informarle de las causas de su enfermedad. Y por ello, también debe decirle cuáles son las consecuencias de la misma. Y si puede, también, y si conoce el mismo, debe decirle cuál es el tratamiento que debe llevar a cabo para tratar esta enfermedad. Todo esto nosotros lo pensamos básicamente por varias razones. En primer lugar, yo expondré por qué la verdad es buena para el paciente. Mi compañera hablará en sentido contrario de por qué mentir es malo para las consecuencias perniciosas que tiene mentir en general. Ahora, ¿por qué la verdad es buena para el paciente? Nosotros pensamos que la verdad es buena para el paciente porque en primer lugar de este modo puede planificar su vida. ¿A qué nos referimos con esto?
que una persona, al conocer cuál es su estado, tiene distintos cursos de acción. Es decir, la información es esencial para nosotros saber qué opciones tenemos y escoger por ellas. Voy a dar un ejemplo. Imaginemos que un paciente está en estado terminal, con un estado de salud muy delicado. Y el médico cree que ocultarle la información de que puede morir en los próximos días va a ayudarle a estar en un estado relajado y de esta manera puede mejorar su salud. Sin embargo, esto tiene un efecto pernicioso para la planificación de la vida de la persona. Si la persona está a punto de morir, es esencial para ella saber que su vida puede terminar. Hay cuestiones de planificación esenciales de los seres humanos. Podría incluso ser una persona que está en este estado y no ha preparado, por ejemplo, su testamento, que es un ejemplo que puede ilustrar cómo la planificación puede tener graves consecuencias si no conoce la verdad. Por tanto, nosotros pensamos que es importante que una persona sepa cuál es su estado, tenga la información, tenga su información y de esta manera tiene distintos cursos de acción que opta por uno o por otro, dependiendo de cuál es de la información que tiene y cómo hacer las cosas. Sí, está bien. Ok, entonces en enfermedades donde el estado mental de bienestar es importante, ocultar cierta información que pueda afectar de manera grave al paciente no sería importante o beneficioso. Claro, lo que estamos diciendo es que cuando le das esta información al paciente, el paciente está consciente de cuál es su problema. Y nosotros creemos que estar consciente de cuál es tu problema te da beneficios que te harán saber si tu estado de salud es mejorable, si puedes simplemente, si tienes que tener esperanzas de vida o no, y eso afecta mucho tu vida. Y nosotros creemos que todo paciente agradece y agradecería que el médico cumpla su juramento hipocrático y le diga: hey, esto es lo que tú tienes, esto es tu problema, y sí, puede que la consecuencia sea que vas a morir en estos días y puede que sea grave, pero oye, yo o cualquier paciente en general desea saber si nuestra vida va a correr peligro o algo por el estilo, porque nosotros debemos anunciarlo a nuestros seres queridos, nosotros debemos hacer cosas similares y planificar nuestra vida. Nosotros también pensamos que la verdad es buena para el paciente, porque aparte crea confianza en la relación paciente-médico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque créanlo o no, la mayoría de las personas en verdad continúan con un doctor porque sienten una buena relación con él mismo. No solo porque el mismo le cure sus enfermedades o algo por el estilo, sino porque se sienten a gusto con él. Ahora, si una persona sabe que su médico le miente, que su doctor le oculta información o que le da información errada, simplemente no va a confiar en él mismo. Y si no confía en él mismo es probable que no vaya. Es más, las personas, al no confiar entonces en los médicos, pueden simplemente ver las consultas, la medicina preventiva como algo que simplemente no vale la pena. Porque si tú vas a ir a donde el médico que te diga que estás perfecto cuando en realidad estás mal, es decir, que te mientan, simplemente no vayas al médico porque siempre te van a decir que estás bien. Por tanto, eso tiene graves consecuencias. Por último, quisiéramos hablar de otra razón de por qué la verdad es buena para el paciente, y es que conocer la causa de su enfermedad es importante, sobre todo para el tratamiento. Porque si tú estás consciente que tienes una enfermedad y te dan la información y no te mientes, pues entonces tú te cuidas y por esta razón tú buscas cuidar tu enfermedad. Cuidar tu enfermedad y curarla. Muchísimas gracias. Gracias, equipo de la oposición. Tiene la palabra el primer orador de la oposición, Daniel Álvarez. Ante todo, buenos días, bienvenidos a esta discusión de interesante muestra de hoy. Me gustaría comenzar como líder de la oposición, refutando un par de puntos específicos que acaba de mostrar el primer ministro de definir el primer ministro. Bueno, las definiciones como tal no podemos diferenciar, estamos de acuerdo con las definiciones, tal como se plantearon, en cuanto a la mentira como definición en dos partes distintas, que es omitir información y información falsa. Perfecto. Ahora bien, un comentario que nos llamó particularmente la atención: bienestar es salud, o salud es bienestar. Y creemos en esa premisa también. Partimos de esa premisa. Pero partiendo y entendiendo esa premisa, que es algo muy importante, sabemos que el paciente y el doctor deben saber cómo manejar ese bienestar del paciente. ¿A qué quiero irme con eso? Existen ciertos casos de enfermedades que tienen un porcentaje de recuperación no muy grande. Llamémoslo, por ejemplo, un cáncer terminal. 10-20% de recuperación, que depende en gran parte del paciente. Entonces el doctor no debería estar a su juicio como profesional integral de la salud y del bienestar, por la relación salud-bienestar, de decidir qué mecanismos usar para mantener ese binomio y esa relación estable. Ya con ese pequeño punto cada uno me gustaría partir a las dos definiciones. Yo en mi persona voy a presentar dos definiciones, mi compañero presentará una más.
La primera argumento, disculpen, que presentaré es que el tratamiento, que los doctores como profesionales en su área deben tener absoluto control de las medidas que toman para garantizar la salud y el bienestar del paciente. Segundo punto, que el tratamiento debe ser integral, porque el estado físico de salud, como bien lo dijo el primer ministro, no es solo físico, es mental. Y mi compañero expresará que en ciertas ocasiones cierta información puede ser revelada a familiares y no directamente al paciente por su propio bien. Un momento, por favor. Para comenzar con el primer punto. Los doctores son personas que se preparan, estudian psicología en su grado de medicina, estudian análisis psicológico, más allá del sintomatológico y de toda el área física de la salud. Los preparan para manejar situaciones que implican no solo daño físico, sino emocional, porque se parte de esa premisa que la salud es bienestar. Partiendo de eso, se ha creado un consenso en el área médica donde se ha definido que el paciente debe manejar información, que sea estrictamente relevante para sus decisiones legales. ¿Sobre ese punto? Segundo punto, déjame terminar un momento, que debe manejar información que pueda permitirle saber su cuadro clínico sin afectar a la recuperación. Por ejemplo, que cité anteriormente, un paciente con cáncer terminal, no terminal, disculpen, con 20% de tasa de supervivencia, no puede llegar a un doctor y decirle, lo más probable es que te mueras. Imagínense, tienen cáncer de páncreas, por ponerle el caso de los hombres. Llega el doctor y te dice, señor, su tasa de muerte es de 80% de posibilidad. ¿Cómo se sentiría? O 90% en algunos casos. ¿Qué sentiría? Desolación, tristeza. Sentirían falta de esperanza. Sentirían que no pueden salir de eso. ¿Y eso qué significaría para el paciente? Posibilidad de recuperación. Posibilidad de recuperación significaría un impulso para salir adelante. Significaría respetar el binomio salud, bienestar mental y física. Significaría ayudar al paciente. Como doctores, como médicos, creo que Usted se pregunta cómo se sentirían los pacientes y cómo se sentirían entonces aquellos que, al no saber la información, fallan sus responsabilidades, por ejemplo, como padre, no le dicen a sus hijos que van a morir y estos quedan huérfanos sin ningún tipo de preparación, porque él no sabía la verdad. Estoy hablando de casos con tasas de supervivencia. Estoy hablando de casos en el cual el paciente tiene una oportunidad ínfima, ciertamente, pero lo tiene. Y partimos de la premisa de que la posibilidad ínfima de vida vale muchísimo más que cualquier otra cosa en la vida. Porque recuerdo que el juramento hipocrático de los doctores se basa en eso, en el mantenimiento per se de la vida humana a toda costa y en cualquier situación. Y es un principio fundamental como ciencia médica, tanto física como psicológica. Entonces, privarnos de la herramienta psicológica para manejar una enfermedad tan difícil sería privarnos de un brazo, sería privarnos de una herramienta, sería privarnos de su fin de trabajo. El juramento hipocrático establece claramente que como paso previo a salvar la vida debe haber un consentimiento informado y una relación de absoluta honestidad con su paciente, algo fundamental para seleccionar el tratamiento en conjunto y no que se convierta el médico en el Dios y Señor del destino de ese paciente. El paciente está poniendo la mano, el paciente está poniendo su vida en manos del doctor. El doctor es un profesional de la salud que el primer principio que defiende, y el juramento hipocrático lo ha explicado, ustedes lo especifican en el mundo. El juramento hipocrático parte de la preponderancia de la vida ante cualquier situación, prejuicio, principio, etc. De la vida como fin absoluto. Y como doctores, ellos como profesionales, tienen que saber cómo mantener esa vida y ese principio. Volviendo al segundo punto. Disculpen al segundo argumento, el tratamiento como algo integral, como algo que va más allá de la parte física y que pasa a formar parte de la psiquis de la persona. Una persona, y se ha comprobado desde aquellos antiguos cachés médicos donde se creía que el paciente es algo físico, el paciente es algo meramente sintomático, más sin embargo se probó posteriormente que la psicología jugaba un rol clave en la recuperación. Entonces nosotros como
debatientes debemos tomar esto en cuenta, debemos tomar en cuenta la herramienta que es para los doctores el manejo de la información a la hora de tratar estas enfermedades. La herramienta que es para un doctor que se encuentra con un panorama tan desolador como profesional, que es que tiene un paciente con un 10% de supervivencia, el saber qué decirle y qué no. Porque si no, estaríamos en un juego donde, basados en el principio de la verdad, pondríamos la verdad por encima de la vida, atacando el principio básico y fundamental de la medicina, atacando el principio básico y fundamental de la supervivencia y atacando la estructura médica que existe hasta hoy en día y que ha probado funcionar. Porque les recuerdo algo y les pregunto algo, una pregunta abierta: ¿acaso el manejo de la información ha traído consecuencias negativas para los pacientes? Le pregunto al gobierno que traiga el número, porque no lo ha probado. Muchas gracias. Gracias al primer orador de la comisión. Tiene la palabra la segunda oradora de la proposición, Astrid Iturriaga. Bienestar. Hablamos en esta moción acerca del bienestar, definiéndola como un punto importante del status quo. Si bien nos sorprende en repetidas oportunidades como el equipo de la oposición ha argumentado varias veces ya y dándonos la razón al gobierno acerca no solamente de las definiciones, sino cómo la importancia del bienestar es significativa para la relación entre el paciente y el doctor. Le agradecemos de sus puntos de información. Por otro lado, el bienestar, como ya lo dijo mi compañero en la primera intervención, se refiere a la salud física y mental y ya lo ha ratificado el equipo de la oposición. En ese sentido, el bienestar del paciente también está determinado en que éste debe conocer las condiciones reales de su salud. Es decir, el médico tiene tres funciones fundamentales. Una es el diagnóstico de la enfermedad. La segunda es la información, darle información, como se lo dije sin mentir, de las condiciones reales de su salud al paciente. Eso quiere decir causas, características y consecuencias de la enfermedad, así también como el tratamiento que debe aplicarse. Y por otro lado, aplicar el tratamiento en concordancia con una relación de confianza entre el paciente y el médico. En ese sentido, el médico es una persona no solamente preparada para hacer el diagnóstico, no solamente preparada para hacer el procedimiento requerido para mejorar la salud del paciente, un momento por favor, sino también preparada para dar la información necesaria y verdadera sobre las condiciones reales de la salud del paciente. Es decir, existen casos especiales y específicos que fueron mencionados por el equipo de la oposición en el que en efecto el doctor y el médico necesita de alguna ayuda, no solamente psicológica, sino también de algún colega psicólogo para tratar a este tipo de pacientes. No basta únicamente con que el médico haya visto psicología en su pregrado. Esos son casos específicos. Pero lo que se quiere dejar claro en esta moción es que el médico en ninguna circunstancia debe mentirle al paciente pensando en que el bienestar del mismo está en ocultar la información y ocultar las condiciones reales de su enfermedad. Nos preocupa gravemente que el equipo de la oposición haya mencionado en repetidas oportunidades viendo como la mentira, ocultar la información como una herramienta psicológica para mejorar al paciente. Esto nos preocupa gravemente porque en principio ellos han estado de acuerdo con las definiciones y luego nos dicen que en pro de mejorar o de estabilizar al paciente mentalmente hay que mentirle o hay que ocultar la información o mejor no dárselas a ellos sino a los familiares o mejor ocultarla porque el médico debe llevar la información de todo y bien hemos sabido en las intervenciones y en el punto de información que ha hecho la Cámara Baja del Gobierno que el juramento hipocrático establece que debe haber relación de confianza y también de honestidad sobre la información que se maneja entre el paciente y el doctor. Sí, adelante, por favor. ¿Será que la verdad que el procedimiento del juramento hipocrático es referente a los procedimientos previos, no posteriores a un? Hemos dicho en mi discurso en principio que las funciones del médico no se limitan únicamente al diagnóstico, sino también a dar la información necesaria sobre las condiciones reales de la salud del paciente y el procedimiento que debe llevarse a cabo para solucionar y solventar estas condiciones reales requeridas para su enfermedad. Por otro lado, hemos de informar y también de hacer mención, un momento por favor, déjame terminar con este punto, acerca de los perjuicios en los que se incurre al mentirle al paciente. Es importante dejar claro que son mayores los perjuicios en los que se incurre al mentir al paciente que aquellos que se trata de solucionar tratando de mentirle al paciente, ocultar la información pensando que esto va a ser mejor que decirle la verdad. En ese sentido, ocultar la información y mentir, el médico incurre no
con su carrera, con su profesión como profesional, con el juramento hipocrático que él reafirmó en el momento que obtuvo el título, sino que al mismo tiempo incurre una falta con su paciente, incurre una falta con la clínica en la que está trabajando, con el espacio en el que está trabajando, llámese clínica, hospital, ambulatorio, donde sea que el médico esté trabajando, está incurriendo en una falta, porque existen demandas, la legislación venezolana lo contempla, acerca de cómo los médicos, por mentirle a los pacientes, ocurren en violaciones de la legislación venezolana, y al mismo tiempo esto incurre en demandas para las clínicas, y esto ocasiona un efecto mayor y perjudicial al esperarse. Entonces el gobierno te pondría en cualquier caso la verdad antes que la vida. En efecto, nosotros hemos dicho al principio de nuestras observaciones que el bienestar del paciente implica el conocimiento de las condiciones reales de su salud. Para que un paciente pueda mantener su vida y para que un paciente pueda asegurar su supervivencia y su subsistencia, necesita saber las condiciones reales de su salud. Porque como un paciente que está enfermo, si no sabe las condiciones reales de salud, ¿cómo aplica un tratamiento? No sabe qué tratamiento seguir. Cada paciente que visita un médico lo hace precisamente partiendo del desconocimiento de su estado de salud y visita al médico precisamente para que éste le informe acerca de esas condiciones reales de salud y lo que le va a llevar a mejorar esas condiciones. Por otro lado, el segundo argumento, que tiene que ver con las faltas graves, es que mentir y ocultar información no solamente se refiere a hacerlo, como se lo ha repetido, lo ha hecho en repetidas oportunidades el equipo de la oposición, refiriéndose a incurrir en la mentira como un elemento psicológico para la estabilidad mental del paciente, que, señores, ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades, esto es a la larga, lo que genera son condiciones graves, faltas graves, delitos que son penados por ley y al mismo tiempo demandas hacia las clínicas, al mismo tiempo incurre en una falta como tu profesional y en una falta con el paciente, eso ya lo mencionamos. Pero otra forma de mentir o ocultar información que se ha hecho muy popular entre los médicos es también perniciosamente decirle al paciente no que no tiene nada, sino que está peor de lo que está, para procurarle un tratamiento más costoso. El médico debe decir siempre la verdad al paciente, debe informarle acerca de las condiciones reales de su salud, pues no hacerlo implicaría faltarse a sí mismo, implicaría faltarnos el respeto incluso a todos los que estamos acá, que también velamos por nuestra salud, implica faltarle respeto a su carrera, implica faltarle respeto a la clínica en la que está trabajando y a la legislación del Estado venezolano en cualquier estado donde haga uso de su profesión. Por esto nosotros ratificamos que el médico jamás debe mentirle al paciente ni ocultarle información incluida dentro del concepto de la definición de mentir, aunque él, como se lo dijo anteriormente, piense en equivocadas oportunidades, que esto va a ser para el bienestar del paciente. Ya se determinó qué significa bienestar para nosotros y es necesario que quede claro. Oponerse a esta moción significa oponerse a la vida, significa oponerse a la verdad, significa oponerse a la libertad, y la libertad no significa que el médico decida qué decir lo que no, sino que el paciente tenga la oportunidad de seguir viviendo gracias a conocer las condiciones reales de su salud. Muchas gracias. Bien, gracias. Por favor, esperen que se les llame. Gracias a la segunda oradora de la proposición. Para hacerles una aclaratoria, cuando sean los 7 minutos le doy 2 palmadas. A los 7 y 5 segundos voy a dar otra. A los 7 y 10 otra, a las 7 y 15 otra, y ya no dejo de aplaudir hasta que se cierre. Para que se caiga. Disculpe, ¿cuánto dura? Ya de 7 y 10. Ah, ok. Es que no me puse cronología. No te preocupes. Bien, no hay problema, solo para que sepan, para no extendernos mucho. Ok, gracias. Bien, vamos a darle la palabra ahorita al segundo orador de la oposición, Frank Pinto. Sí, eso después. Bueno, hemos escuchado aquí como el primer gobierno ha hecho mención, o parece, una mención entre una relación bastante estrecha entre lo que puede ser la verdad y el bienestar del paciente. Sin embargo, nosotros tenemos una pregunta, y lo volvemos a recalcar en la pregunta que hizo la oposición, en el hecho de que
pasa cuando la verdad actúa digamos, contrario o más bien perjudica al paciente. Nosotros, al doctor, la persona responsable por la vida del paciente, al llegar y decir todos los resultados, digamos, todas las consecuencias inherentes a una condición médica, más bien lo que hace es condena al paciente a la muerte, e incluso cuando este podría tener un chance incluso pequeño de sobrevivir. El gobierno habló de que la falta a la clínica, de la falta al paciente, y seguimos con la refutación en esto. El doctor, ¿cómo puede faltarle a la clínica o al paciente cuando más bien está buscando es la salud de este mismo a ocultarle por su propio bien? ¿Acaso más bien no sería lo contrario? Si uno, al decirle la verdad, esta persona puede incurrir en un estado depresivo tan grande que puede llevar a la muerte de esta persona o reducir considerablemente los chances de esto. Más bien, yo lo cito el ejemplo particular de lo que fue espero que la gente la película de Patch Adams, el doctor estadounidense que utilizaba la comedia para aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas, utilizando gran parte de la psicología del paciente para buscar efectos positivos en su estado físico. Entonces, ¿cómo ocultar o de repente mentir sobre alguna consecuencia del estado físico o una enfermedad del paciente va en contrario a digamos, la búsqueda de mantener eso con vida o garantizar la salud al individuo, que como ya bien sabemos es la función primordial del doctor. Más aún, ¿cómo responden ustedes con respecto a tratamientos como por ejemplo los placebos? Los placebos básicamente funcionan cuando el doctor le dice esto te va a hacer bien y básicamente son una píldora de azúcar. Y como hemos visto, como el paciente al tomarla, al creer que su salud, él está tomando el medicamento o el tratamiento adecuado, su salud mejora sin tener que ser el tratamiento como tal. Y aquí el doctor está cayendo en una mentira de las o digamos un ocultamiento de la verdad que el gobierno busca interrumpir. Entonces, me gustaría saber cuál es la respuesta con respecto a esto, que es un tratamiento bastante reconocido entre la comunidad médica. ¿No? Gracias. Dado ya la refutación, nosotros ahorita me gustaría presentar el primer argumento, el argumento que citó mi compañero anteriormente, el cual es ocultar o mentir al paciente no implica que la verdad no tiene que ser revelada. Porque si es verdad, como ya establecimos, que la psicología o el estado anímico del paciente influye bastante en la condición física del individuo, el doctor no tiene por qué revelárselo directamente a esta persona. Puede buscar directamente, por favor, El tema es que el bienestar psicológico no pasa por el desconocimiento, porque el bienestar psicológico se puede alcanzar posterior al diagnóstico. Eso es lo que pasa con los placebos y eso es lo que hacía también el doctor Patch Adams. Pues a esto yo le puedo responder lo siguiente. ¿Qué pasa? Todos aquí creo que estamos bastante claros que el ser humano siempre busca la felicidad, siempre busca el placer, por decirlo de una forma, y no quiero que se malinterprete. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, vamos a considerar el ejemplo de un paciente que sufre de un cáncer y tiene que recurrir al doctor por un tratamiento que dure durante un año, por decir un ejemplo? Y esta persona consecutivamente escucha malas noticias. ¿Usted cree que de verdad el paciente va a seguir yendo eventualmente? No, el paciente no va a ir. El paciente va a recurrir a como si todo el primer gobierno a ir a un sistema alterno de medicina, porque el paciente eventualmente se va a cansar de escuchar malas noticias tras malas noticias. Va a perder la voluntad de seguir luchando por su vida. Y estaría incurriendo entonces justamente en una
violación del juramento hipocrático, porque entonces ya el doctor pierde la potestad de proteger la salud del paciente. Entonces, retomando mi argumento, no, gracias, un segundo el doctor no tiene que recurrir a puede ocultar o mentir y todavía decir la verdad, porque como bien citó la definición del primer gobierno, en ningún momento se habló estrictamente de la mentira o el ocultamiento de información directamente con el paciente, pero quien dice que el doctor no puede llegar y decirle la verdad a un pariente cercano, a un compañero, de repente a algún familiar en particular. Esto le garantiza que el estado anímico de la persona se mantiene y ahorita la responsabilidad de la verdad recae sobre esa persona que conoce esa información. De tal manera que el doctor garantiza el estado mental de la persona, puede mantener el tratamiento y la responsabilidad de esta verdad se le releva al individuo al que se le relevó. De tal forma, nosotros creemos que ocultar la verdad o mentir va a favor de la salud del paciente, especialmente porque esto considera el psiquis de la persona y que justamente revelar la información a un individuo aparte que no sea no favorece justamente el propósito del doctor. Gracias. Bien, gracias al segundo orador de la oposición. Les recuerdo que con suena la palmada del sexto minuto ya no pueden pedir más información. Bien, vamos a darle la palabra ahorita a la tercera oradora de la proposición, Nicole Hansen. Supongamos que yo soy médico y hace 20 años que sostengo una estrecha amistad con Juan y María. Son casi como hermanos para mí. Los adoro, conozco a su familia, tienen 5 maravillosos hijos y llevan 10 años de feliz matrimonio. Como médico, ellos confían mucho en mí y soy la médica de cabecera de toda la familia. En términos de amistad, un día María me cuenta que en un viaje de negocios le fue infiel a su marido y que tiene mucho miedo de haberse contagiado de alguna enfermedad. Por supuesto que de inmediato aplico una serie de exámenes y me derrumbo cuando me entero de que tiene SIDA. Por supuesto que el riesgo de que su esposo esté contagiado es muy alto. Pero ella me ruega que no le cuente, me ruega que lo engañemos para que apliquemos los exámenes y tratemos de alguna manera de ofrecer algún tratamiento. Porque si yo digo la verdad, voy a destruir su matrimonio. Es mi obligación, como persona primero, en nombre de la honestidad y la verdad, y segundo, como médico a partir de un juramento hipocrático que por casualidad, debido a que estudié medicina hace algunos años, tomé, que debo efectivamente informar a mi paciente, sin importar las consecuencias que esto traiga para su vida matrimonial, que puede estar enfermo. No ahora, gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, honorable miembro del jurado, amigos de la Cámara de Oposición y de la proposición. La manera en que yo voy a extender lo que se ha discutido hasta ahora es a través de un quiebre, un split, en el que les voy a hablar de los principios y de la practicalidad de lo que estamos discutiendo. En términos de principios, voy a extender el juramento hipocrático que también conozco y voy a extender en la practicalidad la toma de decisiones y la variedad de las personas que existen en este
este mundo, algo ya mencionado en la parte alta de este debate. Y posteriormente voy a extender nuevos argumentos, hablando del derecho que tiene el paciente a saber a través del consentimiento informado y en la práctica quién decidiría y si el médico está o no capacitado para tomar esta decisión. Su pregunta. ¿No le parece que su ejemplo se sale de la moción que cita que esta casa que los doctores nunca harían mentir a los pacientes cuando sea para su propio bien? Es que ahí está el punto, porque si yo como médico me equivoco y considero que el bien de mis amigos es que sigan juntos en este matrimonio y en base a esa decisión decido mentir, estoy causando un daño peor. Y a eso es lo que quiero llegar. Gracias por esa pregunta. En primer lugar, vamos a hablar entonces de los principios. El juramento hipocrático. El juramento hipocrático inicia estableciendo que la vida no se salva a cualquier costo. Se salva siempre y cuando se respete el principio de no maleficencia. ¿Y qué quiere decir este principio? Que yo jamás haré algo que potencialmente dañe a mi paciente de manera intencional y consciente. La mentira, como ya se ha demostrado por parte de la proposición, efectivamente causa una ocasión, una oportunidad, una posibilidad de que haya un daño para el paciente. Y como médico que toma ese juramento, jamás puedo incurrir en eso. Su pregunta. Incluso cuando lo dañino para el paciente sea decirle la verdad. Porque gracias, Anita. Es que el tema es que para que eso se mantenga, ustedes tendrían que demostrarme que la verdad es dañina. Y lamentablemente hasta ahora no lo han hecho, porque han igualado, y para eso lo voy a retomar en la refutación, han igualado decir la verdad con matar. Han igualado psicología con mentir. Y esas no son relaciones necesarias. Algo que ya discutiré más adelante. En segundo punto, tenemos el derecho del paciente a saber. Por algo existe en el mundo el consentimiento informado. De hecho, muchísimas legislaciones del mundo impiden que un paciente con SIDA o con cáncer sea tratado si es que no hay una expresa voluntad de aceptar ese tratamiento. ¿Cómo podríamos someter a un paciente al tratamiento que necesita si no sabe a lo que se está sometiendo? Eso es una pregunta que encargo a la Cámara Baja de la oposición. Cuando hablamos de practicalidad, hablamos de la toma de decisiones. Acá nos decían, el daño que se va a causar en ese paciente es tremendo, y no se los discuto. Efectivamente, enterarse de que uno tiene cáncer, por supuesto que debe ser doloroso y terrible. He pasado, de hecho, en mi caso, por algunos diagnósticos que han sido bastante difíciles. Sin embargo, el dolor creemos que es necesario para la mejoría. ¿Y saben por qué? Porque creemos que todo eso de lo que nos hablaron, la psicología, la mejoría, el bienestar, se puede alcanzar con la verdad. De hecho, ustedes mismos citaban un ejemplo de una persona con un cáncer terminal y lo terrible que sería para ella enterarse que va a morir en unos días, en unos meses. Probablemente una persona que tiene una religión determinada, ante esa noticia, va a dirigirse a su iglesia y va a pedir que se le salga a través del poder de la oración. Probablemente una persona que ya siente que vivió todo lo que tenía que vivir en esta vida, se compre un ticket para un crucero y decida pasarlo súper bien en sus últimos días. Eso nos demuestra que la variedad es amplia. Finalmente, cuando decimos quién decide, el que decidiría aquí es el médico. Y los médicos son personas que se pueden equivocar. ¿Cómo podemos saber que siempre, en todos los casos, o en la mayoría al menos, lo que decida el médico es efectivamente lo mejor para el paciente? El médico sabe de enfermedades, pero no sabe del estilo de vida, de la personalidad y de las relevancias y jerarquizaciones que cada persona hace de manera personal. Y por lo tanto no está capacitado para tomar esa decisión. Finalmente, para pasar a la refutación, de la Cámara Alta lo único que escuchamos fue un falso dilema, como les decía. O mentimos o estamos matando. La psicología es igual a mentir, falso. El mismo ejemplo que ellos citaban del doctor Pachadas, que es un ejemplo tremendamente valórico, habla de un doctor que jamás mintió a sus pacientes. Siempre les dijo su diagnóstico, pero posteriormente les enseñó que a pesar de eso se puede salir adelante, puede existir una calidad de vida y pueden ser igualmente felices, independiente de si vencen o no esa enfermedad. Por esto les ruego proponer. Gracias. Bien, muchas gracias a la tercera oradora de
doctor Patch Adams, valiente ejemplo de una persona que fue capaz de crear un mundo imaginario, un mundo para aquellos pacientes que están en un mundo de dolor. ¿Y acaso no es mentir? Llevar a esas personas de un mundo de dolor a un bonito mundo imaginario donde muy posiblemente se demostró que a través de esa creación de otro mundo sí se podría mejorar. Como sociedad, en algunos casos, creamos absolutismos que simplemente son perjudiciales para la misma sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Creamos verdades de las cuales no somos capaces de separarnos y, asumiendo esa verdad, solamente estamos logrando afectarnos como sociedad. En ese sentido, interpretando de manera correcta la moción, demostraremos que, como regla general, no se debe mentir a los pacientes, pero que esta regla general, si se convierte en una regla absoluta, es un perjuicio para la sociedad y que sí admite excepciones de la vinculación de los principios. En primer lugar, pasaré a hacer una refutación de lo presentado por mis compañeros de la primera casa. Nos hablan de los beneficios de decir la verdad en cuanto al testamento. Sí, es verdad, es un caso donde puede beneficiar la verdad, pero también es un caso donde puede perjudicar la verdad. Lo que podemos hacer es preparar a los pacientes para la peor de las hipótesis, pero aún así, para la peor de las hipótesis o para la mejor de las hipótesis, considerando la mejoría del paciente, no otra cuestión. Y no podemos hacer un testamento sobre las vidas o salud del paciente. Ahora, las faltas legales, por ejemplo, que nos colocaban el ejemplo de cuando el médico mentía al paciente para cobrarle un tratamiento más costoso. Estamos presumiendo la mala fe de los médicos y aquí estamos partiendo del supuesto, si nos traen a colación el juramento hipocrático, que los médicos son personas de valores suficientes como para hacer lo correcto, no son personas corruptas que lo que quieren es robarle a sus pacientes. Ahora, nos habla en la segunda casa de los principios del juramento hipocrático y cómo este juramento gira alrededor del beneficio del paciente. Nosotros hemos establecido de manera correcta en nuestra primera casa que hay casos en donde la verdad sí logra el beneficio del paciente, que hay casos en donde la mentira también logra el beneficio del paciente. Entonces, en este sentido, un correcto cumplimiento del juramento hipocrático no es más que lograr el beneficio del paciente, sea este por medio de la mentira o por medio de la verdad, lo que sea más conveniente. Ahora, nos dicen que la toma de decisiones y el consentimiento informado. Es verdad, las personas tienen que saber a qué procedimientos se someten para saber la gravedad de eso. Pero esto no significa que en todos los casos nunca se deba mentir a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay hipótesis en donde sí se debe mentir, distintas al consentimiento informado. Establecido. Se debe hacer en todos los casos porque al que no se le informa no puede recibir tratamiento. El consentimiento informado es una parcela pequeña de toda la actividad médica y es una parcela pequeña donde los médicos tienen el deber de decir la verdad, pero no significa que en toda la actividad médica los médicos tengan que decir la verdad. En ese sentido pasaré a mi ejercicio argumentativo, por favor, a mi ejercicio argumentativo en donde les demostraré no solamente sí, existe la regla general en donde los médicos tienen que decirle la verdad a sus pacientes, pero que esta regla general admite excepciones y al admitir excepciones estamos probando que la oposición a la moción debe primar. Existen hipótesis de hecho en donde el médico por sí debe dar primacía, debe ejercer la mentira. El primero de ellos, la disposición del paciente. ¿Qué significa eso? Una persona comienza un tratamiento médico y dispone él mismo de la verdad. Entonces este paciente le dice al médico: sí, acepto que usted me guarde reserva sobre mí mismo, sobre mi estado de salud actual, porque yo confío en su trabajo. Entonces, si el mismo paciente dispone de esa verdad, estamos demostrando que ese sí es una hipótesis de hecho en donde sí se le puede mentir al paciente. Muchas gracias, siéntese, por favor. Segundo caso, que ya fue expuesto por mi primera casa y nosotros extenderemos, la mejoría. Cuando la mejoría se ve beneficiada con la mentira. En dos hipótesis psicológicas. Por ejemplo, una persona con problemas de autoestima, quien también es un paciente, entra en un tratamiento psicológico. ¿Cómo se realiza el tratamiento psicológico de una persona? Se le va a, por ejemplo, decir usted es bella, o por ejemplo decir usted tiene cualidades muy buenas, y muchas cosas en las cuales no en todo caso son verdad. Entonces estamos logrando la mejoría del paciente y no necesariamente a partir de la verdad. Otro caso en donde la mentira sí logra la mejoría del paciente, como ya se demostró también, por ejemplo, el caso de los placebos, en donde la mentira, una droga que no necesariamente contiene el contenido que cree el paciente, logra la mejoría. Entonces en este caso sí, es una hipótesis en donde sí debe primar la mentira sobre la verdad.
La oposición ha dicho que el paciente en su primera consulta pide al doctor que le oriente, que le oculte información sensible. Sin embargo, esto nunca fue presentado ni en el plan ni en el status quo del gobierno. Muchas gracias. Al ser esto una moción de valores, significa que no existe un plan. No existe un plan, entonces usted no puede decir en un punto de información que hay un plan el cual se tiene que respetar. Estamos diciendo si debe o no debe en algunos casos mentirse al paciente. Ahora, otro caso en donde sí se le debe mentir al paciente. Tercero, por prevención. ¿Qué significa la prevención? No podemos partir de la base de que todos los pacientes son responsables. También existen pacientes irresponsables de los cuales tenemos que tomar cuidados más excesivos que lo que el paciente realizaría en el común de las circunstancias. ¿Cierto? Por favor. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con graves problemas de azúcar, que a la vez es un paciente irresponsable, que a la vez es una persona que no cuida su salud. ¿Qué vamos a hacer? Siéntese, por favor. Esa persona no puede consumir, por ejemplo, 20 unidades de azúcar en un mes. Esa persona, si se le dicen que no puede consumir las 20, va a tocar la barrera y va a llegar a los 20 y muy probablemente se pase los 20. Pero si le decimos a esa persona que no puede consumir 10, va a respetar de manera mucho más responsable su barrera. Entonces, es un caso en donde la prevención sí logra el cuidado y la mejoría del paciente. Y el último de los casos. Estamos presumiendo que en todos los casos los pacientes son personas conscientes, totalmente hábiles en sus capacidades. Pero ¿qué pasa cuando hay pacientes que son inimputables, personas discapacitadas mentalmente, personas que no pueden aceptar la verdad en las mismas condiciones que cualquier persona? Por ejemplo, una persona con tendencias suicidas, y que a la vez no está en totales capacidades racionales, no puede aceptar la verdad en las mismas condiciones que una persona normal lo hace. Entonces, esta persona, si se le dice la verdad, si se le dice una cruda verdad, no puede aceptarla. ¿Y qué lograría? La afectación de la vida, porque es una persona con tendencia suicida. Otra hipótesis, una persona con altos índices de posibilidades de infarto, y se le dice una cruda verdad de frente. ¿Qué estamos haciendo? Muy posiblemente acabando con la vida de ese paciente. En ese sentido, hemos demostrado como sí hay hipótesis en donde la verdad es la regla general y la mentira también puede beneficiar la salud del paciente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al tercer orador de la proposición. Vamos a darle la palabra ahora al látigo de la proposición, Marcelo Rivera. Pues, parlamentarios, muy buenos días. Para comenzar mi discurso de cierre respecto a lo que es la Cámara Baja de Oposición, quisiera aclarar qué es lo que vamos a hacer en este discurso. En una primera instancia vamos a refutar prestando un principal énfasis a lo planteado por la Cámara Baja de la Oposición y ver de qué forma no se cumple lo que ellos están diciendo, para después poder realizar un análisis global de lo que ha ocurrido en este debate y por qué la proposición, y en especial la Cámara Baja, ha cumplido de mejor manera su rol y lo que se pide para este debate. Pues bien, comencemos para la refutación. Y quiero comenzar con ciertos elementos esenciales, porque es muy fácil hacer afirmaciones de forma gratuita, que no se prueban y que pueden confundir a la audiencia. Nos plantean, y aquí quiero detenerme principalmente, nos dicen que si un médico le dice a un paciente que puede consumir una máxima cantidad de un algo por su salud, esta persona lo que va a hacer es bloquear dicho límite, donde lo puede superar y traer consecuencias. Pero ¿y qué ocurre si esta persona no sabe que no puede consumir un determinado límite, por ejemplo, de azúcar? ¿Qué pasa si yo me encantan los dulces y a mí el médico no me dice cuándo es lo que puedo consumir? Es muy probable, y es más probable todavía que lo que ha planteado la Cámara Baja de Oposición, que yo exceda este límite y me afecte mi salud. A diferencia de que si a mí se me dice lo que yo tengo, la decisión que yo tome después es un tema accesorio y que no es el tema principal de este su punto. Sin embargo, no plantearon las cámaras altas en este debate de oposición que la verdad, la mentira siempre se maneja por el bien del paciente. Muchas gracias. Es por eso que cuando comencé dije expresamente que me iba a referir en primera instancia a lo que ha dicho la Cámara Baja de Oposición. Y ahora, si quieren que les refute lo que dijeron en Cámara Alta, se lo digo y adelanto un poco mi discurso. Ustedes plantearon como el gran paradigma de su posición que la mentira se contraponía esencialmente con la vida, y es por eso que a veces se justificaba
el mentir para salvar la vida. Sin embargo, para decir que una cosa tiene una relación directa con otra, esa relación debe explicarse. ¿Por qué? Porque nos concedieron que como regla general la verdad es recomendable. Pues bien, si nos quieren conceder la regla general, nos debiesen probar la excepción que el caso no se justifica, cosa que no hicieron, haciendo que no hicieron. ¿Y por qué no hicieron? Porque no fueron capaces de demostrarnos un caso en donde se cumpliera. Si no se prueba, y no basta con decirlo, porque es muy fácil que yo pueda afirmar algo que sirve para mi postura, pero si yo no lo pruebo, esto no se concretiza. Ahora bien, y ya que veo que la Cámara Baja de Oposición se levanta con tanta vehemencia al decirnos que ellos sí nos probaron algunos casos, quisiera hacerme amén de sus palabras. Y nos dicen primero que esto es una tesis de valores, porque se habla de la verdad o de la mentira. Sin embargo, este tipo de tesis, y al leer el enunciado y al explicarlo, es claramente una proposición que tiene más relación con la política, que es un análisis al status quo, y donde se propone un cambio, un rumbo a seguir. El deber ser, eso es lo que llama en una moción en lo que está viviendo. Por otra cosa, nos dicen que existen excepciones. Por ejemplo, en el caso de un médico, que un paciente le pide a un médico que expresamente no le diga la verdad. Le puedo decir que no solamente eso es inmoral, sino que un médico está prohibido, porque eso supone la situación de caer en negligencia médica. Porque un médico, inclusive aunque el paciente le exprese que no desea conocer el resultado, el médico no está capacitado para mentirle al paciente. ¿Por qué? Porque incluso si el médico, a pesar de que el paciente le haya dicho que no le dijera la verdad, el médico no puede ni podría tomar ningún tratamiento, porque una causa necesaria para seguir un tratamiento, sobre todo en los casos extremos, que fue la situación donde nos puso la oposición, requiere el consentimiento libre e informado, información que requiere la verdad. Si el paciente toma un tratamiento que no es libre e informado, eso ocurre en la causal de negligencia médica, algo que es ilegal y que no está permitido para los médicos. Por tanto, se cae el ejemplo, se cae la excepción, se cae la postura de la oposición. Y ahora bien, veamos asiento. En regla general, esto es lo que ha ocurrido en este debate. En las cámaras altas nos enfrentamos al gran tema de la integridad de la persona, si es que éramos cuerpo y alma, y cuando se justificaba esencialmente que se pudiese mentir. Ya refuté el paradigma esencial de la Cámara Alta, sobre todo presentado por la oposición. Pero en la Cámara Baja, nosotros no solamente nos hicimos cargo de lo dicho por la Cámara Alta apoyando en ciertas situaciones, sino que además agregamos un split o un quiebre a lo que había sido el debate frente a dos grandes ejes. Uno, que fue en el ámbito de los principios, donde pusimos que es un principio el derecho del paciente de saber qué es lo que tiene, que es el conocido conocimiento informado. Eso lo establecimos como principio y no lo hemos podido refutar hasta el momento. Y además reforzamos lo relacionado con el proceso hipocrático. En segundo, y en el ámbito práctico, dijimos y establecimos que el dejarle toda la opción al médico de que él decida todo el tema es elevar el rol del médico y elevar a superar las atribuciones que un médico tiene. Y otro punto que aquí es esencial que también tenemos que decir: no hay que confundir el decir la verdad a cómo se dice. Aquí nosotros no estamos diciendo ni estamos a favor, como lo ha querido ver la oposición, de que el médico le tiene que decir a una persona que puede estar gravemente enfermo: tú tienes esto, te vas a morir. Le tiene que decir, ese es el contenido y la finalidad de lo que tiene que decir. El cómo se dice tiene que ser trabajado, tiene que ser con equipos multidisciplinarios, pero eso en ningún caso implica no decir la verdad. Lo que significa es decir la verdad de la forma adecuada a como cada uno de los pacientes necesita recibirla, que no es lo mismo a mentir o ocultar información. Y ahora bien, y ya para ir cerrando este discurso, quiero centrarme en tres preguntas fundamentales que fueron relevantes. ¿Mentía Pachamama a sus pacientes? No. ¿Y por qué no mentía? Porque una vez que él les informaba cuál era su real diagnóstico y su real posibilidad, lo que hacía era aliviar el trayecto en cómo hacía tratamiento. No le mentía, solo tras haber entregado la verdad, los ayudaba a cruzar este tan difícil camino en muchas ocasiones. Segundo, permite el juramento hipocrático, el consentimiento, el que se pueda tratar, o la posibilidad de tratarse, si es que no se tiene la información real de lo que tiene, no lo permite. No lo puede hacer, no procede que lo haga. Tercero, es la mentira al menos una ocasión para generar un beneficio al paciente. No, no y no. ¿Por qué no? Porque no nos han demostrado que al menos en algún caso se sostenga
que el mentir va a aliviar, porque si lo que queremos es tratar a las personas, requerimos su voluntad, requerimos su expresión, y es por tanto que le pido al jurado que acepte la proposición. Muchas gracias. Gracias al látigo de la proposición. Ahora tiene la palabra el látigo de la oposición, Ana Díez. Muchas gracias. Yo tengo un hermanito que tiene 4 años de edad y resulta que es bien conocido para todos nosotros en la familia que mi hermanito sufre una enfermedad muy grave que se llama lupus. El lupus es una especie de enfermedad que afecta a la piel, no le permite salir al sol como los otros niños, no le permite estar en piscina, pero mi hermanito no sabe que tiene lupus. Y nosotros, cuando lo llevamos al pediatra, no necesariamente siempre le hemos pedido favor de que mienta. El pediatra sabe que a un niño de 4 años de edad no le puede decir que tiene una enfermedad tan grande como el lupus porque no lo va a entender. No significa que nunca le vamos a decir la verdad, significa que mi hermanito va a crecer, va a madurar y poco a poco lo vamos a ir preparando para que continúe su camino y para que acepte su realidad. Me corresponde entonces hacer el sumario de este debate como la sumarista de la oposición y en primer lugar, antes de comenzar a dar el flujo de lo que va a ser mi debate, voy a tomar tu punto. Claro, su hermanito que tiene lupus, que es una enfermedad que no puede recibir el sol, si no le dicen que tiene lupus, pues saldrá a recibir todo el sol que él desee porque no sabe que eso es malo para su salud, porque su médico le mintió. Lo que pasa es que en este caso mi hermanito no se manda solo, mi hermanito siempre está acompañado y a mi hermanito nosotros lo estamos protegiendo y nosotros su familia estamos velando por él. Muchas gracias. Lo que voy a hacer en primer lugar es rescatar los argumentos de mi parte y aceptar que no existe ninguna refutación para ellos. Posteriormente voy a refutar los argumentos que trajo nuestra contraparte y voy a presentar cuáles son los puntos de choque. Pero antes de esto quiero hacer una aclaración y es cuál es la estructura lógica que nos trae la moción. La estructura la moción dice: esta casa cree que los doctores nunca, y lo subrayo, deberían mentir a su paciente incluso cuando es para su propio bien. Esto significa que a nosotros, en la casa de la oposición, probar un caso en el que se pueda mentir y sea beneficioso para el paciente, estamos consiguiendo el objetivo de acuerdo con la estructura lógica del debate. Así pues, si nosotros logramos demostrar al menos uno, hemos conseguido el objetivo que nos planteamos. Entonces, frente a lo que quiero rescatar, nosotros hemos puesto el caso del irresponsable, de la persona que el médico conoce con conocimiento privativo y sabe que no va a acatar la determinación de que no puede consumir tanto azúcar. Entonces, a esa persona le vamos a decir que no puede consumir nada y no le vamos a decir que lo puede consumir todo. Ustedes lo voltean y lo llevan a otro caso en el que, por ignorancia de la persona, como usted dice, si mi hermanito tuviera 12 años y todavía no sabe que no puede salir al sol, pues eso ya sí sería grave, pero es un ejemplo distinto. No se ha refutado el caso en el que el médico, por ejemplo, si mi papá es médico y de un momento a otro me dice: no, es que usted tiene la glucosa muy alta, usted no puede consumir nada de azúcar, porque él sabe lo irresponsable que soy yo con el azúcar, entonces él tiene el derecho a hacerlo y está en la capacidad de mentir. Ahora, un punto muy importante es el de la decisión personal. Volvemos a los médicos de familia, no todos los médicos es un médico y es un completo desconocido. ¿Qué tal que yo le digo: mire, a mí no me diga mi diagnóstico, cuéntale a mi marido, yo no me siento preparada y realmente no lo quiero? Es un caso en el que el médico va a omitir, que fue parte de la definición que dio el primer ministro, omitir, decir la verdad y no me la va a decir a mí que soy su paciente, pero se la va a decir a otra persona que es mi marido. Entonces, en ese caso, sigue estando en pie la decisión personal. Ahora, ustedes hablan de que el juramento hipocrático y que la salud ante todo es un principio. Muy bien, la salud ante todo es un principio y como todos los principios ameritan una excepción y vale la pena ponderar, porque eso es lo que se hace con los principios, ver cuál se afecta más y cuál va a prevalecer frente al otro. En este caso, si tenemos que decir la verdad como principio del juramento hipocrático, también tenemos que procurar la salud, y como lo ha dicho la Cámara Alta, la salud es un concepto integral, y ponderando esto, si en algunos casos específicos vale la pena mentir para que
desde la estructura lógica de los principios también se podría, porque hay otro que entraría en choque con ese. Ahora, supera las atribuciones del médico. No supera las atribuciones del médico, porque como lo demostré, la atribución del médico no es decir la verdad. La atribución del médico es procurar por la salud de su paciente, y si para esto puede omitirlo porque él lo considera y él con sus estudios de médico así lo determina, pues lo puede hacer. Porque, señores, una facultad de medicina no es una facultad donde usted va y comienza a capturar información como un robot, y entonces ya usted le llega a un paciente, le dice determinadas palabras y usted inmediatamente emite un diagnóstico que tiene que prácticamente decirlo, sino que usted también lo forma como una persona y como un humano que tiene la capacidad de discernir si la persona que está al frente está o no capacitado para recibir la información que usted le va a dar. Eso hace parte también del estudio de la medicina. Ahora, la forma de decir la verdad, por supuesto, hay formas de decir la verdad, hay formas de decir la mentira, y hay un punto intermedio en lo que no se sabe si es verdad y es mentira, que es una verdad disfrazada. Ahí tampoco tenemos absoluta claridad de que sea la verdad. Es decir, hay formas de decir las cosas, pero hay formas de maquillar las cosas, y el maquillaje puede llegar a ser una sutil mentira, y en ese caso está bien decir una sutil mentira. Ahora, ¿cuáles son los puntos de choque de este debate? Los puntos de choque o preguntas en los que se resume este debate son dos. La primera, los médicos están facultados para mentir en pro de la salud en algunas ocasiones excepcionales. Claro que están capacitados porque a ellos los educaron para hacer este tipo de cosas, y claro que están facultados. Mentir puede mejorar a los pacientes en algunas ocasiones. Claro que sí, y como mi compañero lo demostró, las ocasiones en que mentir puede traer una mejoría en la salud del paciente son varias. Por ejemplo, la disposición personal. Si yo te digo vos como médico que me vas a indisponer, cuando me digas un resultado de que se lo digas a mi marido, pues a mí me va a afectar. Si yo tengo la autoestima muy baja y me empiezan a decir cosas negativas, pues me va a afectar en un tratamiento de autoestima, que también es un tratamiento médico, pues entra dentro de la rama de la psiquiatría y la psicología. Si a mí me dicen como irresponsable que soy, que deje de comer azúcar, pues no lo haré y es conveniente mentirme. Y si soy un niño como mi hermanito, que no tengo conciencia de la realidad y en este momento no estoy capacitada para aceptar, también vale mentir. Por eso estamos muy orgullosos de ponernos a hablar. Bien, muchísimas gracias al látigo de la oposición. Ahorita les voy a pedir por favor que todos se saluden. Me impresiona la energía con la que se para a contar. Sí, O sea, que vamos a no- hacer ahora, pero ya, ahora. Felicitaciones.